It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson, con el placer de venir a hablar la Palabra de Dios que me encanta tanto. Y es un placer hablar de la Palabra, porque cuando hablamos de la Palabra, cuando estamos hablando de Él, de lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo en nosotros, es un placer saber que Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Y Él quiere que nosotros aprendamos más y más a conocer la palabra, no solamente leerla, pero entenderla. Y no solo entenderla, sino vivirla. Y cuando la vivimos, entonces ayudar a otros a vivirla también. En el libro de San Juan voy a estar leyendo ahora, en el San Juan 1, primero de San Juan 1, versículos 1 y 4. Dice así: en el principio era el Verbo, que es Cristo Jesús. Y el Verbo era con Dios, que es el Padre. Y el Verbo era Dios. Acuérdense que ellos son one, together. They are one. They are one. Este era el principio con Dios. Está hablando de Cristo. Cristo Jesús era el principio, era en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas sin Cristo Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque es Cristo que hizo toda la obra. En Él, Cristo Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz. La vida de Cristo era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra la luz. En pocas palabras, por donde Cristo está, la oscuridad tiene que partir, tiene que irse, porque la oscuridad no puede estar con la luz, que la luz es Dios, la oscuridad es Satanás. Todos esos diablillos prisión. Cuando dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como Él es la luz, y Él destroza todas las tinieblas, Él no tiene que destrozarla. Con la presencia de Él, toda la oscuridad sale. Y una cosa yo entiendo, de que yo que estaba en las tinieblas, cuando no conocía a Cristo, y yo oía a las personas hablar de Él, y me quedaba pensando, ¿por qué tanto hablan de Él? Porque yo no lo conocía. Pero cuando yo lo llegué a conocer, me di cuenta de que yo era la oscuridad, y por eso no lo entendía, porque no había recibido a Cristo como mi Salvador. Pero cuando recibí a Cristo como mi Salvador, fue como que me hubieran quitado de los ojos una venda, y de mis hombros el peso que cargaba yo, y no sabía que estaba cargando como al mundo entero. La luz de Cristo Jesús, cuando yo lo recibí como mi Salvador, Él que es la vida, me dio vida de una vez. Me dio la vida verdadera. Yo estaba viviendo la oscuridad y estaba muerta, porque espiritualmente estaba muerta. No tenía vida. Yo creí que tenía vida, pero no tenía vida. Yo estaba muerta en vida. Pero cuando yo lo recibí a Él como mi Salvador, entonces me di cuenta
la diferencia de cómo yo era antes y lo que yo sentí en ese momento que yo recibí a Cristo. Fue algo que, el milagro más grande que para mí fue ese, recibir a Cristo, porque enseguida yo entendí que yo no era la misma. Yo no entendía todo, pero yo en ese momento supe que yo no era la misma, porque yo apenas acababa de nacer. Yo no podía entender muchas cosas, entender nada, pero sí pude entender que cuando yo lo recibí a Él, algo cayó de mis hombros y yo empecé a entender lo que el pastor estaba diciendo. Y cuando digo entender es que escuchaba la palabra con más deseo de oírlo. Y cuando estaba en la iglesia, porque yo iba a la iglesia, pero no por invitación de una amiga, yo no tenía ningún interés, yo me sentaba ahí y no tenía ningún interés. Por la segunda vez que fui, fue cuando me di cuenta que recibí a Cristo Jesús, que era todo más diferente en mi vida. Y desde ese momento yo empecé a pensar, no solamente, sino a buscar de la Biblia para empezar a conocerlo a Él más. Así que en el versículo que acabo de leer, 1 al 5, que Él era la luz, y esa luz no solamente me libró a mí del pecado y de la maldad, de la iniquidad, pero esa luz también a ustedes que lo recibieron, esa luz quitó toda la oscuridad, toda la maldad que hay en el mundo, todas las cosas malditas que hay en el mundo. Pero más que todo, nuestro pecado. Y eso es lo que nosotros debíamos darle gracias a Él. Que como pecadores ahora estamos viviendo una vida que es no solamente para complacerlo a Él, sino para obedecerlo a Él. Y no solamente para obedecerlo, pero vivir por Él y hablar de Él cada vez que podamos. Voy a leer del mismo libro, del San Juan, el libro 14. Thank you, Señor. Del libro de San Juan 14, del 6 al 11. Y dice así: Jesús le dijo, estaba hablando con los discípulos, y cuando Tomás le preguntó, no sabemos a dónde vas, Cristo estaba hablándoles a ellos que Él se iba, pero que iba a mandar a alguien que lo representara. Entonces Tomás le preguntó, pero no sabemos dónde tú vas. Le dijo Tomás al Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino donde tú vas? Y Cristo le contestó, Él le dijo, ¿cómo podemos saber el camino donde tú vas para nosotros caminar, para ir contigo? Y Cristo le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a repetir. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y esas son las tres cosas que nosotros necesitábamos cuando estábamos en el mundo. Recibir la luz, la verdad y la vida de Cristo Jesús. Para seguir el camino de Cristo. Y le sigue diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, si me hubieras conocido, si me conocieras, también a mí podrías conocer al Padre. Y desde ahora los conocerás porque lo has visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Y Felipe se quedó interrogándolo, pensando qué es lo que le estaba diciendo.
dijo Jesús, el que me ve o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Cuando yo he estado contigo todo el tiempo. Lo que quería decirle Cristo a él, que de la manera que Cristo estaba viviendo, de la manera que él estaba caminando, de la manera que él hablaba, de la manera que él decía las cosas, era la misma, el Padre. El Padre. Ustedes tienen hijos o hijas y cuando ellos están chiquitos, que empiezan a caminar y empiezan a hacer las cosas, muchas veces la gente dice, ay mira, está haciendo como tú haces. Y dice las cosas como tú las dices. Y vive, y se parece, es una imagen tuya. Y la imagen es afuera. Eso es lo que ellos dicen, la persona dicen, es la imagen de la persona. Se parece al papá, todo el papá, se parece todo a la mamá, o se parece a la abuela, pero están viendo lo de afuera. Y por eso era que Felipe no entendía, porque él vio a Cristo nada más que por afuera, porque no lo llegó a conocer con las palabras y todas las lecciones que él estaba dando. No pudo entender, él no entendió la palabra. Como yo al principio no entendía la palabra tampoco, pero yo seguía buscándola, porque yo quería saber que iba a entenderla. Y por eso fue que Jesús le dijo, yo he estado contigo todo este tiempo y todavía no me conoces, que yo soy el Padre y el Padre soy yo. Porque Felipe y todos nosotros hemos hecho esto. Nosotros vemos a Cristo por fuera, nosotros vemos a las personas por fuera, pero Cristo ve a la persona por fuera y por dentro. Y nosotros tenemos que aprender a ver lo que leemos, que Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque ellos hablan de lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo, actúan lo mismo. Así que ellos son la Trinidad completa. Y así como la gente te dice a ti que tu hijo se parece a ti, que habla como tú, vive como tú, así mismo Cristo le está diciendo a ellos. Yo he estado contigo todo este tiempo y todavía no caminas conmigo, ni todavía me conoces, ni sabes que yo soy el Hijo y el Padre tú juntos. Eso fue una buena lección. Y esa es una lección todavía que nosotros debemos aprender. Porque estando con Cristo y recibiendo a Cristo Salvador, viviendo de la palabra, y sin embargo, fallamos en muchas cosas, las que no deberíamos fallar. Y sin embargo, gracias al Señor que cuando fallamos le pedimos perdón y Él nos perdona. Pero es porque estamos aprendiendo a vivir la palabra de Dios, estamos aprendiendo a vivir con Dios, estamos aprendiendo lo que Él nos está enseñando. Así que estamos nosotros en una escuela que el maestro es el que nos está guiando. Y el maestro quiere que yo y tú, todos los que son cristianos, tengan el carácter de Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo y decir las cosas como Cristo las dice. No mentira, no engañar, nada. No, queremos ser como Cristo, la imagen de Cristo. Yo quiero ser la imagen de Cristo. Es difícil a veces, pero si tú lo deseas con todo tu corazón, te prometes que vas a hacerlo, empiezas a sentirte más cerca de Él. Y entre más cerca tú te encuentras de Él, estás llegando a conocer más el carácter de Cristo, el carácter del Padre, el carácter del Espíritu Santo. Porque todo lo que ellos hacen, ellos tenemos que obedecer. Lo que tú lees, léelo y guárdalo en tu corazón y manténlo en tu mente para que así cuando lo necesites puedas usarlo. Esa es la manera que conocemos a Cristo. Viviendo lo que leemos, viviendo lo que Él dice en la palabra, haciendo lo que Él quiere que hagamos de la palabra y acordándonos que Él y el Padre y el Espíritu Santo están con nosotros constantemente protegiéndonos para que nosotros podamos seguir creciendo con ellos, creciendo en Cristo, creciendo en Cristo. Jesucristo vino para enlazar la obra
creadora de Dios. Con su acción y favor, con favor al mundo, por medio de Jesucristo, su muerte trajo a nosotros la verdad de que podíamos algún día conocerlo y recibirlo. Cristo es la palabra y en Él están escondidos todos los tesoros de la divina sabiduría. Él es la sabiduría y en Él, si queremos aprender, tenemos que buscarlo a Él para que Él nos enseñe por medio de su Espíritu. Él es el que esconde, es el que tiene el tesoro de toda la sabiduría. La gracia viene de su plenitud con toda su provisión. Él dice que nos ha dado la gracia. La gracia, tenemos gracia sobre gracia sobre gracia. Esa es la provisión que Él nos ha dado. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Todo lo que deseamos nos lo da Cristo. Todo lo que vemos nos lo enseña Cristo. Y lo que no debemos ver, Cristo lo borra para que no sigamos haciendo o diciendo o viendo lo que no debemos ver. Muchas cosas en el televisor que no vale la pena verse. Y como cristiano no deberías verlo. Como cristiana no deberías verlo. Muchas cosas y que tú dices y hablas, y yo hablaba, y yo hablo, que como cristiano, como hija de Dios, no debemos hacerlo. Debemos tener el deseo de caminar más cerca de Él y vivir como Él, y hablar como Él y hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Al principio es difícil, porque es un paso de paso a paso. Cristo, la gracia de Dios que nos ha dado, es la gracia que viene todo el tiempo. Gracia por gracia, por gracia, por gracia. Y esa gracia es la sabiduría divina de Dios que viene con plenitud para darnos todo lo que necesitamos, espiritualmente, físicamente, financieramente, todo. La gracia de Dios nos la da, porque Cristo es la gracia de Dios. Él es desde la eternidad, pero también fue encarnado. La vida es donde Cristo vive continuamente. La vida de Cristo es la que debemos vivir. La vida es don de Cristo y Él es la realidad de la vida misma. Cristo es la vida misma. La vida que yo estoy viviendo es la vida de Cristo mismo. La luz de la humanidad y la luz de toda la humanidad, de quien viene y vive, toda la iluminación espiritual viene de Cristo. Toda la gracia, la luz, la inteligencia, todo viene de Cristo. Cristo reveló su gloria a sus discípulos por medio de los milagros que Él realizaba. Mas ellos no entendían que Él era el Hijo de Dios y el Padre juntos estuvieron trabajando. Voy a seguir leyendo el versículo 6. Felipe 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y así nos basta. Y Jesús le contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han reconocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú que muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo les hablo a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta, sino la que el Padre que me mora en mí, dice las obras y yo las hablo. En pocas palabras, todo lo que el Dios le dice al que diga, Él lo está diciendo. Y ahora todo lo que yo estoy leyendo que Dios quiere que yo lea, estoy siguiendo al Espíritu Santo que me dio este estudio. Versículo 11. Créeme entonces que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras que tú ves que yo estoy haciendo. En pocas palabras, tú ves que yo estoy haciendo milagros. Tú ves que el enfermo se cura. Tú ves que el endemoniado sale libre, el demonio sale. Todas esas cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y estamos haciendo lo que yo vine a vivir para enseñar y para que ustedes sigan haciendo lo que cuando yo me vaya,
ustedes van a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Dios les estaba enseñando a ellos para que ellos siguieran la regla de seguir hablando del Evangelio y de seguir hablando del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos no lo entendían tampoco, no lo entendían muy bien. Pero ahora me doy cuenta, gracias Señor, me doy cuenta de que ellos no lo entendían porque Cristo estaba allí, sí, y Cristo le estaba enseñando, pero ellos no veían la divinidad de la luz de Cristo, sino veían al hombre. Veían a Cristo como un hombre regular. No lo veían a Él como el hombre hijo de Dios. Y nosotros ahora que hemos recibido a Cristo Jesús, lo vemos a Él como lo que Él es. Porque la luz que hay en Él está dentro de nosotros y esa luz nos enseña la claridad y la verdad y completamente destroza la oscuridad que quieren engañarnos cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer o decir que no podemos decir. Por eso es que la luz que es Cristo mismo, Él mismo, cuando nosotros caminamos a un lugar, la luz está viviendo en nosotros. Y ahora cuando tú, como tienes la luz y yo tengo la luz, donde tú vas, donde yo voy, esa luz está con nosotros. Y si hay algo que está oscuro, la oscuridad tiene que salir, tiene que volar, tiene que irse. Porque no puede soportar la luz de Dios Todopoderoso. Todo lo que es toda oscuridad, los diablillos, la Satanás, todo, cuando tú caminas, ellos te tienen pánico porque saben que tú eres el Hijo de Dios, la hija de Dios, y que la luz está en ti. Y esa luz que está en ti, cuando tú caminas, es la luz de Dios que está en ti. Y los diablos y los Satanás, todos tienen que salir huyendo. Cuando hablas en el nombre de Jesucristo, Satanás tiene que salir, todas las maldiciones tienen que salir, porque estás hablando como Cristo que está en ti. No estás hablando Mixi, sino está hablando el Espíritu que está en mí. Y no estás hablando tú, sino el Espíritu que está dentro de ti. Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender. Tenemos que estudiar y aprender. Porque entre más estudiamos y más aprendemos, más vivimos como la luz, representando a la luz completamente. Cristo en el camino hacia el Padre, porque Él es la verdad y la vida. Cristo y el Padre son la verdad y la vida. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no tienen control contra la luz. La luz entra y las tinieblas tienen que huir, no tienen control contra la luz, pero la luz tiene control sobre la oscuridad. Y eso es lo que a mí me encanta, saber que la luz está en mí. No soy una santa, pero soy hija de Dios y estoy aprendiendo a hacer más las cosas como Él quiere que yo las haga. Y todos tenemos que vivir en esa manera, aprender a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Y sabiendo que la luz en ti y la luz en mí destroza todo lo que está oscuro y quiere acabar tu salud, acabar tu carrera, todo lo que te sientes que no te está yendo bien. Háblale a Dios, en el nombre de Dios, coge la autoridad y destroza todo lo que está tratando de destrozarte a ti, porque tú eres la luz y lo que te está tratando de destrozar es la oscuridad que viene de Satanás y todos sus diablicos. Así, coge autoridad, aprende. Pero eso es que Cristo hacía autoridad, cogía autoridad, sanaba, levantaba y todo lo que hacía Cristo era para que ellos aprendieran que el poder iba a estar en ellos también. Y todo lo que nosotros estamos haciendo ahora que hemos recibido a Cristo como Jesús, como nuestro Salvador, es para nosotros también aprender y seguir hablando y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo no quiero hacer nada que Dios no me diga que haga. Yo no quiero ser yo quiero ser Él, que Él me guíe siempre, por medio de su Espíritu Santo. Ahora, en 2 Corintios voy a leerle. En 2 Corintios. Gracias, Señor Todopoderoso.
el versículo 5. Segunda de Corintios, versículo 5, y voy a leer los versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son ellas nuevas. A mí me gusta ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Yo me veo en ese espejo. Todo mi pasado murió, todo mi pasado quedó fuera de mi camino. Ahora yo soy una nueva creación y quiero aprender a hacer lo que Cristo quiere que yo haga, como antes que no era una creación nueva, vivía con Satanás, porque todos hemos vivido con Satanás y Satanás nos enseña a hacer las cosas que no debemos hacer y decir mentiras y hacer todo lo que no es lo que es pecado. Pero ahora que yo conozco a Cristo y vive en mí, ahora yo soy una nueva creación y yo me trato todo lo más que pueda de vivir como Él quiere que yo viva, porque si soy una nueva creación y Él me ha hecho una nueva creación, es lo poquito que puedo hacer yo para darle las gracias. No le puedo pagar porque me salvó, no le puedo pagar porque me quitó todas las maldades y todo el pecado que tenía. No le puedo pagar porque murió por mí y yo voy a tener que estar con Él. Pero con ser obediente con Él y vivir para Él y hablar con Él, con el pueblo, con el público, por donde yo vaya, eso me hace sentir feliz, porque estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. No soy perfecta, pero trato de seguirle a Él paso a paso. Yo no escojo las lecciones, Él las escoge. Porque yo no puedo pedirte a ti que hagas algo que yo no sé. Así que con el poder de Dios, hasta la próxima vez, Dios te bendiga y te cuide con todos los poderes que Él tiene. Amén. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres.